3, 2, 1. Buenas noches. El día de hoy estamos presentando el tema sobre el liderazgo y trabajo en equipo en proyectos de ingeniería civil. Estamos en el proyecto social sobre capacitaciones en la ingeniería civil. Bueno, el día de hoy empezamos con este tema, donde empezaremos hablando cómo es el objetivo de esta capacitación. El objetivo de esta capacitación es desarrollar habilidades prácticas de liderazgo, colaboración y manejo de conflictos, orientadas obviamente a mejorar el desempeño de equipos en obras civiles y en proyectos técnicos complejos. ¿Por qué este tema es muy importante? Más del 60% de los retrasos y obviamente sobrecostos en obras civiles se deben muchas veces a fallas en la comunicación y en la coordinación de los equipos, tanto en equipos de, de obra, en profesionales, hasta equipos de obreros. El ingeniero civil ya no solo dirige el cálculo en este caso, obviamente, o diseño, como mediante se reconoce, sino que también lidera equipos multidisciplinarios y toma decisiones humanas y técnicas. La formación técnica es clave, pero la capacidad de liderar y además coordinar es lo que la diferencia a los buenos profesionales. Bueno, empezaremos dando una introducción al liderazgo e ingeniería civil. Empezamos con ¿qué es el liderazgo? Es la capacidad, obviamente, de influir positivamente en un grupo para alcanzar metas comunes. En sí, en proyectos de ingeniería civil, el liderazgo, obviamente, no solo mide por el conocimiento técnico, sino que también por la habilidad de guiar a personas en ambientes complejos. También conoceremos qué es la diferencia entre un líder y jefe. Obviamente, líder es la persona que te llega a inspirar, darte consejos, motivarte a realizar una acción. Asimismo, también escucha las diferencias, escucha los problemas, escucha tus ideas. El líder también se enfoca en las personas. Su prioridad, obviamente, es cómo se está desarrollando el grupo, el equipo o la persona que está haciendo esa actividad. Se enfoca más en ellos y dar soluciones para poder mejorar lo que es mejorar la actividad en sí, para poder darle mejor rendimiento. El líder también genera compromiso, ayuda dando compromiso para que los equipos o trabajadores en sí puedan realizar de manera eficiente el trabajo sin ver ningún tipo de inconvenientes. En cambio, el jefe mayormente ordenan, dan mucha orden en este tipo de jerarquía. Asimismo, imponen en sí la autoridad que tienen. Los jefes, en vez de, es la diferencia de los líderes, ellos se enfocan mayormente en las tareas. Su prioridad en sí no es el personal, sino que que las tareas estén hechas correctamente. Exigen obediencia. Los jefes exigen obediencia hacia todo el personal, lo cual a veces conlleva a que vea mucho personal que no le llega a gustar esa idea, esa manera de trabajar y comienza a haber conflictos internos dentro del trabajo. Estilos de liderazgo aplicados en obras. Existen 4 tipos de liderazgos que se aplican mayormente en obras. En este caso, tenemos a la autocrático, que sería decisiones rápidas en obras urgentes, pero puede generar resistencia. El tipo de liderazgo que es democrático fomenta la participación ideal, obviamente, para equipos de diseño. Asimismo, el transformacional.
motiva y guía con visión, así vivo para poder cumplir un objetivo en común. Es situacional, adapta el estilo según el contexto. El perfil que debe tener un líder en ingeniería civil es técnico. El ingeniero civil debe conocer el tema de planos, tanto de arquitectura como de estructuras, y finalmente como el plano de instalaciones, tanto sanitarias como eléctricas, para poder obviamente entender cómo se está elaborando el proyecto. Asimismo, él debe ser una persona que sea normativa. Un ingeniero civil debe conocer la norma para aplicarlo, obviamente, al tema de la construcción de ese proyecto. ¿Para qué? Para obviamente tener y generar, salvaguardar vidas para que no genere ni un altercado más adelante. Asimismo, también debe saber la ejecución. El ingeniero civil debe conocer todos los procedimientos de cómo se debe ejecutar ese proyecto, desde lo más básico, que sería una cimentación, hasta lo más alto, que sería ya prácticamente en la colocación de ciertas estructuras en las partes elevadas de un edificio, por ejemplo, o comenzar a terminar de colocar la parte de asfalto en las pistas. Bueno, hay varios tipos de ejemplos. Asimismo, un líder de ingeniería civil debe ser estratégico. Debe tomar decisiones pensando en el tiempo y costo y calidad. Eso sí es mucha razón. El ingeniero civil debe priorizar el tiempo para, obviamente, no ver sobrecostos y eso lo que generaría sería una pérdida en la calidad del proyecto. Por eso, el ingeniero civil toma decisiones pensando el tiempo, tratar de realizar una obra siendo el tiempo dado, hacerle menos tiempo que a su tiempo establecido, usar costos materiales que sean de ayuda, que sean resistentes, pero también que tengan un costo no tanto diferencia, pero que cumplen las mismas condiciones. Y obviamente la calidad, o darle, prácticamente terminar el trabajo bien hecho. Asimismo, también el ingeniero civil debe ser humano, debe ser la persona que escucha a su personal, llega a motivar al personal y debe corregir obviamente los errores que comete el personal, pero siempre con la palabra de respeto, para obviamente no generar ningún conflicto dentro del trabajo. Y finalmente, el perfil del ingeniero civil es que debe ser ético, debe cumplir la ley, proteger la seguridad tanto de los trabajadores como de los vecinos y asimismo también proteger el medio ambiente para reducir la huella de carbón en este tipo de situaciones. El trabajo en equipo en proyectos de ingeniería. ¿Qué es un equipo de trabajo? Es un grupo de personas con roles definidos que cooperan, cooperan y se responsabilizan para alcanzar objetivos compartidos dentro del proyecto. En este tipo de casos, un equipo de trabajo siempre debe ser un equipo que tenga base de lo que está haciendo. Deben saber interactuar con el entorno donde están trabajando y deben cooperar mutuamente en ese tipo de situaciones. Un ejemplo claro, un equipo de trabajo, en este caso para el vaciado de techo, que sería en este caso de un equipo para poder que se definitivamente conozca los procesos, que sepan interactuar al momento que se realice el vaciado de la mezcla y deben cooperar entre ellos para que no haya ningún inconveniente al momento de hacer el vaciado. Asimismo, nos damos la siguiente pregunta. ¿Por qué es esencial el trabajo en equipo? Ningún proyecto, obviamente, de ingeniería civil se construye de manera individual. Ni una estructura, ni una vivienda se puede construir de una manera individual. Siempre ese tipo de trabajos, de ese tipo de proyectos, tanto una vivienda, una carretera, un puente, hasta una represa, siempre se requiere personal, mano de obra. En ese caso, siempre se debe trabajar en equipo. Por lo tanto, eso es muy esencial en este tipo de situaciones, ya que en ingeniería civil
mayormente se basa obviamente en ese tipo en construcciones de ese tipo de proyectos. Por lo tanto, es muy recomendable el trabajo en equipo. La interacción fluida entre ingenieros, arquitectos, técnicos y obreros define el éxito del proyecto. Eso es verdad. La interacción fluida entre ingenieros y tanto como otros otro personal, que sería arquitectos, técnicos, obreros, ayuda mucho en el caso de tener una buena eficiencia en el trabajo, en el proyecto, ya que toda área tiene una especificación que tiene que realizar. Y obviamente, para que no vea ese choque de ideas, siempre se tiene una interacción fluida entre todo el personal, para que no vea ningún inconveniente también más adelante. Asimismo, las características de un equipo efectivo sería claridad de los roles, la comunicación abierta, el compromiso con el proyecto y la confianza mutua. Bueno, trabajo en equipo en proyectos de ingeniería. La estructura típica del equipo en obras civil, en una obra civil, debe contar con siempre. El equipo sería el ingeniero residente, que sería el contratista, el jefe de obra, que mientras está por maestro, los técnicos de calidad, el supervisor de seguridad, especialistas tanto eléctrico, sanitario como estructural, obviamente, y los maestros y obreros de obra. En ese tipo de escalas, el gerente residente obviamente se va a encargar de varias funciones, pero siempre va a trabajar a la mano con todo el personal en sí al momento de elaborar el proyecto, para obviamente no ver, ejemplo, con problemas, más adelante una sanción, una multa o hasta mismo cese del proyecto. Por lo tanto, siempre el dirigente residente trata de trabajar con todo el personal y a un mutuo acuerdo para que al final se pueda realizar de manera adecuada el proyecto. Tenemos un modelo de desarrollo en equipos que sería el Tuckman, en cuenta con, en este caso, con la formación, primeras interacciones. En este caso, como si se me va a entender, primeras interacciones sería el conocer cómo sería el trabajo. Obviamente el personal que vas a trabajar ahí, así mismo saber quiénes son las personas en este caso de este tipo de obreros, qué tipo de especializaciones tiene cada personal, de qué está especializado. Primero sería la formación para un buen trabajo. La tormenta, conflicto por liderazgo o tareas. En ese tipo de casos, en la tormenta por conflicto de liderazgo suele ocurrir en caso, eh, más o menos en caso de diferencias en el momento de realizar un acuerdo, en caso de que quieras modificar algo del proyecto o obviamente una actividad que se está realizando. En ese caso siempre ocurre un conflicto de liderazgos, obviamente porque uno tiene una idea diferente a la otra. La normalización, o sea, obviamente, la normalización se establecen reglas y roles. En este caso, dentro de una obra se establecen reglas de convivencia para todos los trabajadores, tanto obreros como personal de obra, ingenieros, arquitectos. Y roles, obviamente, específicos que tienen que realizar cada personal. Asimismo, contamos con el desempeño, que es el trabajo mutuo, autónomo y eficiente. Y dándole por final es su cierre, finalización del proyecto. Después del desempeño de un buen trabajo y eficiente, llega el momento del cierre, que es la finalización del proyecto, una vez ya, porque el proyecto ya se ha entregado y puede hacer sus actividades que corresponden, ¿sí? ¿Por qué nos hacemos la siguiente pregunta? ¿Qué destruye un equipo? Lo que destruye es la falta de liderazgo. La falta de liderazgo, una persona que no sea un líder, genera desequilibrio en todo el trabajo, en todo el proyecto, lo cual puede haber muchas faltas o muchas pérdidas en tanto materiales, económicas, o faltas tanto en las estructuras, y que pueden llegar mayormente a largo plazo a un problema. Obviamente un problema que puede generar hasta daños a las personas y hasta las pérdidas, puede haber pérdidas tanto económicas como humanas. Inseguridad psicológica, en sí misma la inseguridad también destruye un trabajo en equipo.
La mala comunicación, no saber expresarte adecuadamente frente al personal, también destruye obviamente el equipo. La falta de reconocimiento a través de sus méritos también destruye el equipo, un equipo. Y el aislamiento entre áreas, tanto oficina como versus campo. En este caso, el aislamiento entre áreas se debe a cabo a que tal vez en un sector, un grupo de tal lugar, en una oficina, solamente sean puros arquitectos y en otro grupo sean solamente ingenieros. Entonces, el aislamiento entre áreas hace mucho que no se te pueda trabajar en equipos, ya que no se pueden compartir la información en sí. Canales de comunicación en obra. En obra, o sea, hay varios tipos de canales de comunicación, como sería en este caso la bitácora de obra, el WhatsApp que ahora actualmente se está utilizando para esas actividades, comunicación verbal, tanto verbal y directa, asimismo, informes técnicos y correo, reuniones de coordinación. Bueno, comunicación y resolución de conflictos. De conflictos. Existen tipos de conflictos comunes, técnicos, que sería discrepancias en diseño versus ejecución. Humanos, personalidad, estrés y presión. Organizativos, roles mal definidos, falta de recursos. En los tipos de conflictos técnicos es la discrepancia por diseño o por tener ideas variadas, al momento también de tanto su diseño y ejecución. Lo que conlleva obviamente a haber conflictos dentro del equipo de trabajo. El equipo humano, personalidad, estrés, presión. Eso nos quiere decir mucho que al momento de, tal vez, en una obra, esa persona o trabajador, ingeniero, tenga una personalidad muy diferente a la persona que está a otro tipo de personas. Por lo tanto, generaría obviamente una incomodidad hasta que pueda haber, por personalidades, conflicto entre ellos. El estrés es un factor muy importante, ya que el estrés genera mucha tensión y obviamente no permite, ejemplo, estar acorde a sus ideas. Por lo tanto, también generaría un tipo de conflicto, ya que sería una persona que estaría muy concentrada en eso, en esa actividad, y obviamente, a ver, en un grupo de trabajo, es una persona centrada en una sola cosa, es muy, prácticamente es pérdida. Hacemos como la presión. Organizativos. En este caso, el tipo de conflicto que se puede generar es por la mala definición y la falta de mala definición, de los roles. En este caso, el tipo de conflicto generado por ese tipo de roles puede ser porque un maestro de obra le pueden generar le dan otro rol que no es el suyo, generan una discrepancia a otra persona que sí le han dado el cargo, entonces va a haber un conflicto ahí entre ellos, obviamente, y eso que generaría el tema de un mal desempeño en el trabajo en equipo. Bueno, y también cómo resolver ese tipo de situaciones. Para resolverlo, lo primero que se tiene que hacer es identificar el problema real, obviamente, fomentar el diálogo, obviamente no la confrontación, siempre tiene que ser de manera hablada, obviamente, el tipo de conflicto, involucrar al equipo en la solución. En caso, fomentar, darle soluciones al problema para que en equipo se puedan ayudar de manera adecuada, sin no haber pérdidas. Llegar a acuerdos concretos. También una manera de solución sería que encontrar acuerdos que sean muy concretos para el desarrollo de este proyecto, sin necesidad de que vea una variación o una paralización que impida eso. Entonces, siempre llegar a acuerdos de manera concreta. Bueno, ahora pasaré a mi compañera Silvia, que hablará la siguiente parte. Gracias, compañero Arián. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre liderar bajo presión. Retos comunes en proyectos civiles. Presión por cronogramas. Atrasos por clima.
proveedores o decisiones técnicas, accidentes o emergencias en obra. El líder bajo presión. El líder bajo presión mantiene la calma, toma decisiones rápidas pero fundamentadas, apoya a su equipo, no lo sobrecarga, aprende del error y lo convierte en mejora. En esta parte, el liderar bajo presión, la presión es parte de nuestro trabajo. El clima, los plazos, presupuestos, errores imprevistos. Lo que hace la diferencia no es evitar la presión, sino cómo manejamos como líderes. Ahí es donde sale a la luz el verdadero liderazgo. Inteligencia emocional. Dentro de ello está el reconocer y manejar tus emociones. También la empatía con el equipo. Influencia positiva. El ingeniero que no controla su reacción ante el estrés puede dañar al equipo. Gritar, culpar o bloquearse bajo presión desmotiva a todos. En cambio, un líder emocionalmente inteligente respira, prioriza y mantiene al equipo enfocado, incluso en los momentos difíciles. Siguiente, por favor. Herramientas de liderazgo y colaboración. Herramientas digitales útiles. Aquí encontramos el MS Teams, Slack, comunicación interna, Trello, Asana, gestión de tareas y seguimiento, Zoom o Google Meet, reuniones técnicas con equipos remotos. Aquí ya no basta con tener buena memoria, ¿no? Hoy por hoy debemos usar herramientas que nos ayuden a gestionar información, tareas y equipos. Estas plataformas no reemplazan al líder, pero sí lo hacen más eficiente y organizado. Siguiente, por favor, compañero. Prácticas clave. Aquí tenemos las reuniones semanales cortas y efectivas, informes breves pero claros, roles definidos por escrito, acompañamiento, no solo supervisión. Siguiente, por favor, compañero. La importancia de delegar. No sobrecargues, confía en tu equipo. Delegar no es abandonar, es guiar y dar seguimiento. Es entrenar para delegar con responsabilidad. El ingeniero que quiere hacerlo todo siempre termina agotado y cometiendo errores. Delegar no es perder el control, es más bien desarrollar confianza y empoderar a tu equipo de trabajo. Pero ojo, delegar bien significa acompañar, no abandonar. Siguiente, por favor. Ética y responsabilidad en el liderazgo. Decisiones éticas. No ceder a presiones para acelerar, sin cumplir normas. Denunciar irregularidades técnicas o constructivas. Proteger la seguridad del equipo por encima del cronograma. Liderar con integridad. Ser ejemplo técnico y humano.
cumplir lo que se promete, ser justo en la distribución del trabajo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un caso práctico que es el conflicto entre especialidades por prioridad de avance. Contexto. El equipo civil quiere avanzar con el vaciado de losa, pero el especialista eléctrico no ha terminado las canaletas embebidas. El residente de obra quiere seguir adelante, mientras el eléctrico advierte de consecuencias técnicas. Problema. Aquí surge un conflicto entre avance físico versus calidad técnica, falta de coordinación entre disciplinas y se corre el riesgo de retrabajo o no conformidades. Siguiente, por favor. Solución recomendada. El líder debe convocar una reunión técnica urgente entre las áreas afectadas para verificar alcance del impacto del retraso eléctrico, posibilidades de avanzar por zonas o reprogramar. Si el impacto estructural o funcional es importante, se prioriza la calidad. Estamos hablando del vaciado que debe ser pospuesto. También se debe revisar el cronograma para identificar los fallos de coordinación y establecer reuniones semanales de compatibilización. El líder asume la decisión y comunica con claridad a todas las partes, evitando así culpabilizar a una sola área. Siguiente, por favor. Caso práctico 2. Equipo desmotivado por sobrecarga y ambiente tenso. Contexto. El equipo trabaja más de 10 horas por día sin pausas. Hay errores frecuentes que pueden ser el mal clima laboral, quejas y rotación. El jefe de obra está enfocado solo en cumplir con el avance. El problema sería el liderazgo autoritario y sin manejo emocional, la falta de reconocimiento y balance, carga y descanso, un ambiente tóxico que afecta la productividad. Siguiente, por favor. La solución recomendada para este caso práctico número 2 sería de que el líder debe detenerse y reconocer el estado del equipo. Asimismo, convocar una reunión para escuchar al equipo y recibir retroalimentación sin juicio. También reorganizar turnos si es posible, establecer pausas cortas y reconocer públicamente los avances. También implementar pequeños cambios inmediatos. Eh, Dentro de ello encontramos el agua, el refrigerio, rotación de tareas, para poder mejorar el ambiente laboral. También introducir un canal de comunicación más humano, preguntar cómo están todos, agradecer al equipo, reconocer sus esfuerzos. Asimismo, revisar con la oficina técnica si es viable reprogramar actividades para evitar el desgaste extremo. Siguiente, por favor, compañero. Caso práctico 3. Error grave en obra ya ejecutada. Por ejemplo, una zapata mal dimensionada. El contexto: se vacía una zapata con medidas incorrectas. El jefe de obra plantea reforzar con un concreto adicional y no informar al supervisor estructural. El error no se notificó antes del vaciado.
El problema sería la falla técnica con consecuencias estructurales. Una propuesta de ocultar el error. También un riesgo ético, legal y de seguridad. Siguiente, por favor, compañero. La solución recomendada sería, para el caso práctico 3, de que el líder debe informar inmediatamente al ingeniero estructural y documentar el incidente, suspender las actividades en esa zona hasta tener una evaluación técnica, elaborar un informe técnico del error y medidas correctivas, por ejemplo, refuerzo, demolición o un recálculo. Asimismo, también debería de notificar al cliente y registrar en la bitácora como incidente constructivo. También se podría establecer medidas preventivas, como una verificación de armados por supervisión, perdón, antes del vaciado. Capacitación e interpretación de planos. Elaborar checklist de prevaciado obligatorios. Siguiente, por favor. Caso práctico número 4. Confusión de roles causa incidente de seguridad. Contexto. Durante el izaje de una viga metálica, el equipo asume que la supervisión de seguridad ya inspeccionó el deslingado. Ocurre un incidente leve. Nadie validó formalmente los equipos. Aquí el problema sería en que hay suposiciones peligrosas sobre responsabilidades, falta de protocolos y revisión cruzada. También existe un riesgo de accidentes mayores. Siguiente, por favor. Solución recomendada. La solución recomendada en este caso práctico 4, sería una reunión inmediata post incidente para reconstruir los hechos sin culpabilizar. También hacer una revisión de los procedimientos de trabajo seguro, como son inspecciones de izaje que deben estar formalmente asignadas, crear una matriz de responsabilidades clara para cada actividad crítica, implementar una lista de verificación de seguridad diaria, compartida entre supervisión y producción. Incluir reuniones de planificación semanal donde cada jefe de área confirme sus responsabilidades para tareas críticas. Y también establecer una cultura de si nadie lo validó, no se ejecuta. Siguiente, por favor, compañero. Conclusiones. El ingeniero civil hoy es líder de personas y procesos. Equipos eficaces se construyen con respeto, claridad y propósito. La ética, la comunicación y el liderazgo técnico deben caminar juntos. Siguiente, por favor, compañero. El liderazgo no se trata de títulos, cargos o jerarquías. Se trata de impactar, influir e inspirar. Gracias. Ahora, ¿habrá algunos comentarios, compañero Arián, que quisieras agregar a nuestra exposición? Bueno, sí, quisiera comentarios. Bueno, creo que un comentario que sería es, bueno, para concluir, es fundamental reconocer, creo, el liderazgo y el trabajo en equipo, que no son solamente son elementos secundarios dentro de una obra, de un proyecto.
y no son pilares esenciales en el éxito de cualquier tipo de trabajos en ingeniería civil. Eh, un líder es que sea eficaz, no solo no guía, sino que inspira, comunica y con claridad, y toma decisiones con responsabilidad, obviamente. Por su parte, un equipo comprometido y coordinado, obviamente, es capaz de afrontar los desafíos técnicos y humanos que surgen en cada etapa del proyecto. En un entorno tan complejo como la ingeniería civil, donde confluyen múltiples disciplinas, plazos ajustados y alta exigencia de seguridad y calidad, la colaboración entre profesionales no es solo deseable, es indispensable. Fomentar una cultura, obviamente, que sea de respeto, de confianza y una comunicación continua, permite que cada integrante del equipo aporte lo mejor de sí mismo. Así no solo se construye, obviamente, obras, sino también relaciones humanas sólidas. Y en un entorno de trabajo, obviamente, sostenible. En este caso, recomendamos, obviamente, que una estructura bien diseñada en comienza como un equipo bien consolidado, desde un ingeniero hasta un obrero. Asimismo, dentro del ingeniero hay grupos de personas especialistas tanto en arquitectura, en instalaciones, en dibujo de estructuras, todo ese conglomerado de especialistas se trabaja de manera consolidada para que vea un buen trabajo en ese caso. Pues el progreso de la ingeniería civil no solo depende de la tecnología y los materiales, sino que también depende mucho de las personas que hacen posible cada proyecto, para que al final vean vean unas de esas varias ideas, se pueda concentrar solamente en una. Y eh, así poder, así poder obviamente no ver daños a largo plazo, sino que en sí, a través de estas ideas consolidadas y con sacar una idea central para poder que el proyecto siga en pie y el proyecto no vea contratiempos, ya que una obra todo es controlado entre el tiempo, la calidad, el costo. Y si hacemos un mal trabajo, el tema del costo puede aumentar. Y decimos el tiempo, puede haber sanciones, multas, pérdidas económicas también mismo, hablando del costo. Por lo tanto, siempre con una buena coordinación, el ingeniero, obviamente, tanto civil como arquitectos, otros especialistas, tienen como su función, como su labor es intentar de optimizar todo ese tiempo y hacerlo de manera eficiente para que no haya pérdidas en ese caso y obviamente poder presentar el proyecto de la mejor manera posible para que al momento de que lo presenten tenga un buen estatus y asimismo pues genere mayor confianza en la población, ya que por ejemplo, dando un ejemplo, un puente, darle un, termine de desarrollarse un puente, el proyecto de un puente, de la mejor manera posible, en ese caso el puente, la gente va a tener, la población en sí va a tener la confianza de los que han realizado ese trabajo y pueden volver a generar otro proyecto, como otro puente o otro tipo de estructura, o así como una carretera que sea tan transitablemente transitable para su diseño, para que pueda pasar el flujo vehicular sin necesidad de que vea tanto tráfico, vea tantos inconvenientes, como así decirlo. Bueno, eso es de mi parte que, que quise comentar. No sé si tienes algo más que comentar, compañera Silvia. Sí, sí, Adrián, gracias. Bueno, algo que quisiera comentar, ¿no? Es de que el liderazgo en el contexto de la ingeniería civil. Hemos aprendido que liderar no significa simplemente mandar, ni dar órdenes, ni tener un cargo jerárquico, sino que liderar es influir positivamente, guiar con el ejemplo
y tomar decisiones difíciles, gestionar conflictos y sobre todo inspirar a otros a dar lo mejor de sí. En el contexto de la ingeniería civil, el liderazgo también tiene otra dimensión. Implica saber comunicar con claridad, adaptarse a entornos cambiantes y también tomar decisiones bajo presión. Y esto implica mantener siempre los objetivos del proyecto, sin perder de vista a las personas que lo van a hacer posible, ¿no? Que van a poder lograr el proyecto. Un líder en una obra o en una oficina técnica no solo se preocupa por cómo está avanzando el proyecto, ¿no? O por ver los avances de la construcción, sino también por la motivación, la seguridad y el bienestar de su equipo. Y esto es lo que marca la diferencia entre un proyecto que simplemente se completa y uno que se completa con calidad, dentro del plazo, ¿no? Con un equipo fortalecido y con un cliente finalmente satisfecho. También quisiera comentar de que el trabajo en equipo como pilar fundamental, eh, bueno, a veces se subestima este concepto porque se da por hecho que trabajar en grupo es algo natural, pero trabajar en equipo no es lo mismo, ¿no? Que simplemente compartir un espacio o una meta. Trabajar en equipo implica bastante comunicación, tener empatía entre los compañeros de trabajo, colaboración y, bueno, también rendición de cuentas. Esto significa confiar en los demás, ¿no? Pero también estar dispuestos a asumir responsabilidades, ¿no? Y también comprometerse. En proyectos de ingeniería civil, donde participan arquitectos, ingenieros, proveedores, contratistas, inclusive autoridades y en algunos casos también comunidades, ¿no? Es indispensable desarrollar habilidades de coordinación, de negociación y trabajo interdisciplinario. Aquí podemos aprender, ¿no? Que un equipo fuerte no es aquel en el que todos piensan igual, sino aquel que sabe aprovechar las diferencias para poder lograr mejores soluciones. También quisiera mencionar un poco, ¿no? De que sabemos que no basta con entender estos conceptos. El verdadero reto empieza después de esta capacitación, ¿no? Cuando regresen a sus lugares de trabajo, eh, ver el día a día, ¿no? En la obra, en las reuniones de coordinación, en los momentos de crisis, donde es donde se pone a prueba todo lo que hemos aprendido en esta noche. Y por eso, bueno, yo los invito, ¿no? A reflexionar sobre cómo pueden aplicar estas herramientas, ¿no? Preguntándonos qué tipo de líder quiero ser, cómo puedo mejorar la comunicación con mi equipo, estoy fomentando un entorno de colaboración o de competencia,
¿Cómo manejo el estrés y las diferencias de opiniones? ¿Qué puedo hacer para ser un mejor compañero o una mejor compañera de equipo? ¿No? Hacernos estas pequeñas preguntas, ¿no? O estas preguntas que nos ayudarán a poder trabajar mejor en equipo. Cada cambio que podemos implementar, ¿no? Siempre va a poder generar un impacto positivo dentro del grupo. Y recordar que la transformación no sucede de un día para otro, pero sí comienza con una decisión. La decisión de liderar con propósito y de trabajar con empatía. Bueno, eh, eso sería todo en cuanto a la capacitación de esta semana. Gracias por su atención. Esperamos que esta capacitación, el tema del día de hoy, los pueda ayudar a mejorar en sus equipos de trabajo, ¿no? Dentro de las labores que cada uno de nosotros realizamos, ¿no? Bueno, los esperamos la próxima semana con un nuevo tema por el canal de Progresemos Juntos. Gracias. Buenas noches.